Buenas, en el presente video hablaré de la fase 1 del curso de diseño de base de datos del programa de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Amaury García Osorio, tengo 33 años, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas en el CEA del Corozal, vivo en Mangue, Bolívar y actualmente estoy laborando en la ESO Hospitalaria de la Misericordia como técnico de sistemas. En esta entidad manejo base de datos de SQL Server, en el cual me encargo de sacar las copias de seguridad, realizar algunas consultas y transacciones dentro de la base de datos cuando es requerida. Igualmente manejo otros software como es la plataforma de Gravity Zone de Bitdefender, que es nuestro antivirus, entre otras aplicaciones. Hablaremos de la evolución histórica. En los años 60 tenemos lo que es el surgimiento de las primeras bases de datos. Aquí se introduce el concepto de base de datos como una forma de organizar y almacenar información de manera más eficiente. Tenemos un modelo de red y jerárquico, donde surgieron los primeros modelos de datos que organizaban la información de manera estructurada en un enfoque de eficiencia, almacenamiento y acceso. Dentro de los años 70 tenemos el modelo relacional. Tenemos la introducción del modelo relacional por Edgar Core. Tenemos la normalización de los datos, lenguajes de SQL para consulta. Se desarrolla el modelo relacional que utilizaban las tablas para organizar datos y establecer relaciones entre ellas. Se introduce el lenguaje SQL para la manipulación y gestión de las bases relacionales. De entre 1980 tenemos las bases de datos relacionales, tenemos la adopción generalizada de sistemas de gestión de bases de datos relacionales RDBMS. Tenemos Oracle, IBM, DB2, Microsoft SQL Server, entre otros. La normalización es para tener un mayor énfasis para mejorar la eficiencia y consistencia de las bases de datos. En 1990 tenemos las bases de datos distribuidas. Ya aquí nace la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos. Tenemos desarrollo de bases de datos distribuidas para estabilidad y redundancia. Tenemos también lo que es Teola Process, que surge el interés en herramientas de procesamientos analíticos en línea lab y almacén de datos para análisis empresarial. En los años 2000 nacen las bases de datos no SQL. El surgimiento de soluciones no SQL para datos no estructurados o semi-estructurados, como lo son el Cassandra, Redis, CodeDB, el MongoDB. Tenemos escalabilidad horizontal y flexibilidad en un esquema. También tenemos otro concepto bueno que nace el Big Data, que con el aumento exponencial de datos se desarrollan tecnologías para gestionar grandes volúmenes de información. Y aquí en la década del 2010 tenemos lo que son bases de datos en la nube. Tenemos una adopción masiva de bases de datos alojadas en la nube. Como se pueden ver, aquí tenemos servicios como lo son Amazon Aurora, Google Cloud, Amazon RDS, Heroku, Azure, Amazon Redshift. También tenemos lo que es el concepto de blockchain, que se exploran aplicaciones de base de datos basadas en tecnología de cadena de bloques para la gestión de registros inmutables. En los años 2020, las bases de datos multimodelo y grafos. Bases de datos que admiten múltiples modelos de datos. Uso de bases de datos para grafos como relaciones complejas. Conceptos relacionales tenemos el SQL, que es un lenguaje estándar para consultar y gestionar las bases de datos relacionales. Tenemos también lo que es el Big Data. El término se hace referencia a conjuntos de datos extremadamente grandes que pueden ser analizados computacionalmente para revelar patrones, tendencias y situaciones. También tenemos aquí lo que es el NoSQL, un término genérico que se refiere a las bases de datos que no utilizan modelos relacional tradicional. Y por último, el blockchain, que es tecnología de registro distribuido que proporciona una forma segura de realizar y registrar transacciones en una red descentralizada. Dentro de las tendencias tenemos el Big Data y análisis predictivo. Las bases de datos están evolucionando para manejar grandes volúmenes de datos y soportar análisis predictivos en tiempo real.
Acá también tenemos lo que es la integración de capacidades de la inteligencia artificial y el machine learning directamente en las bases de datos para análisis avanzado y automatización de tareas. Tenemos el blockchain y seguridad, aplicaciones de tecnologías para mejorar la seguridad y la integración de los datos. El ledger computing, que son bases de datos optimizadas para el procesamiento de datos al borde de la red. Tenemos una mayor velocidad y eficiencia en los entornos distribuidos. Dentro de las herramientas actuales de uso tenemos los sistemas relacionales en MySQL, el PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database. Tenemos también herramientas de NoSQL como el MongoDB, Cassandra, Redis, Codebase. Base de datos en la nube como el Amazon RDS, Azure SQL Database, Google Cloud Firestore, la Big Data, herramientas como el Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Flink. Dentro del blockchain tenemos herramientas de Hyperledger, Fabric, Ethereum. Y dentro de las inteligencias artificiales, las bases de datos, tenemos herramientas del TensorFlow Expander, que es el TFX, el DataRobot, IBM Watson Studio. Un ejemplo de utilización de la base de datos, tenemos aquí el inicio de sesión de SQL Server, donde seleccionamos nuestra base de datos, colocamos nuestro usuario y contraseña y nos dará un acceso. Se nos mostrará una ventanita así como esta. Aquí tenemos un claro ejemplo de una eliminación de unos datos dentro de una tabla, de la tabla Datos Sensor 1. Tenemos una consulta también dentro de la Datos Sensor 1 y en la parte de abajo nos muestra la información de dicha consulta. Acá tenemos otra ventana donde es un claro ejemplo de una restauración en el cual le damos clic derecho sobre la base de datos restaurar, en la que vamos a restaurar, seleccionamos restaurar y le damos base de datos. Nos desplegará otra ventana que vamos a seleccionar en este caso desde un dispositivo, seleccionamos la base de datos donde vamos a restaurar y podemos jugar con estos tres opciones que tenemos aquí, general, files y opciones. Uno de esos opciones que podemos utilizar es, por ejemplo, reescribir una base de datos ya existente. Una vez carguemos todos los datos que necesitamos, le damos en OK y haremos la respectiva restauración. Para concluir, las bases de datos han experimentado una evolución significativa desde su aparición en los años 60, pasando por modelos jerárquicos y relacionales hasta llegar a tecnologías modernas como base de datos NoSQL y soluciones en la nube. La tendencia actual apunta hacia el uso de herramientas y tecnologías que permiten gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y segura y escalable, con un enfoque creciente en la inteligencia artificial, la privacidad de datos y la computación en el borde. La utilización de bases de datos es omnipresente ahora mismo en nuestra vida cotidiana, desde transacciones comerciales en línea hasta sistemas de gestión de inventario, análisis de datos para la toma de decisiones empresariales. Eso fue todo, muchas gracias.